Bueno, en esta segunda parte de la clase vamos a empezar a trabajar con autómatas finitos. Como ya dije antes, lo que veamos en esta clase de autómatas finitos y expresiones regulares debería ser un repaso de temas que ya vieron en la materia de lenguajes formales y autómatas. Pero hagamos el repaso. Voy directo al ejemplo y después vuelvo a la definición formal, así no los pierdo con demasiados símbolos. Bueno, un autómata finito es, por ejemplo, algo como esto. Un autómata finito tiene un montón de estados, que en este caso son dos y se llaman Q0 y Q1, y esos estados se dibujan así como circulitos. Y un autómata finito uno se lo imagina como una máquina que va a leer un archivo de entrada, digamos una cadena de entrada, una secuencia de un montón de símbolos, y nos va a decir si esa cadena es buena o no, digamos, o sea, si está en algún lenguaje que nos interesa o no. Por ejemplo, un autómata finito podría decirnos si un string representa una palabra clave del lenguaje, de un lenguaje de programación. Bien, en este lenguaje de programación, o en este lenguaje, además los símbolos que componen la entrada son las letras A y B. Entonces, los estados tienen una serie de transiciones. Fíjense que si yo estoy en el estado Q0 y leo una A, voy a parar al estado Q0. O sea, va a leer, igual que como el tokenizador que implementamos en la primera parte de la clase, esta máquina, este autómata va a leer de una letra de la entrada por vez. Entonces, si la letra que viene de la entrada es una A y estoy en el estado Q0, vuelvo a parar al estado Q0. Pero si leo una B y estoy en el estado Q0, voy a pasar al estado Q1. Si estoy en el estado Q1 y leo una A, voy a pasar al estado Q0, y si estoy en el estado Q1 y leo una B, voy a parar al estado Q1. Eso se puede representar así como una tabla de doble entrada. Esa tabla de doble entrada lo que dice es, en las filas tiene los estados Q0 y Q1, y en las columnas tiene los símbolos del alfabeto A y B. Y lo que dice esta tabla es que si estoy en Q0 y leo una A, voy a parar a Q0, si estoy en Q0 y leo una B, voy a parar a Q1, si estoy en Q1 y leo una A, voy a parar a Q0, si estoy en Q1 y leo una B, voy a parar a Q1, que es la misma información que estaba representada en este dibujito. Bueno, además, un detalle más es que el estado que en un autómata finito determinístico siempre tiene un estado inicial que se indica con una flecha que llega a ese estado, en este caso Q0 es el estado inicial, y además puede tener algunos, 0, 1 o varios estados finales que se marcan con un círculo doble. ¿Está bien? ¿Qué significa que este autómata sea determinístico? Bueno, que sea finito significa que hay un número finito de estados. Está bien, no hay infinitos estados. En este caso hay dos estados. Podrían ser 100 o podrían ser 100.000, pero siempre es un número finito. ¿Qué significa que sea determinístico? Significa que si yo estoy en Q0, en cualquier estado, digamos, y leo una letra, por ejemplo, si estoy en Q0 y leo una A, solamente tengo una opción disponible, que es, si estoy en Q0 y leo una A, voy a parar a Q0. Si estoy en Q0 y leo una B, sí o sí tengo que ir a parar a Q1. O sea, no hay varias flechas que salen de un estado que tengan la misma letra. Eso es lo que significa que sea determinístico. Significa que hay una única opción, que no hay alternativas, básicamente. Bueno, formalmente, ¿cómo se define matemáticamente un autómata finito determinístico? Un autómata finito determinístico se define como una 5 upla, o sea, como una estructura que tiene 5 partes, como un registro, si quieren, que tiene 5 campos. Bien, por un lado, Q es un conjunto finito que es el conjunto de los estados. En el ejemplo anterior eran Q0 y Q1. Podría ser un conjunto arbitrariamente grande, pero finito de estados. Sigma es un conjunto de símbolos que llamamos alfabeto, que en nuestro ejemplo eran A y B. Delta es una función que llamamos la función de transición, que dice cómo de un estado, leyendo una letra, paso a otro estado. Y esta función representaría esa tabla de doble entrada que teníamos dibujada. La función formalmente es una función que recibe un estado y un símbolo y devuelve un estado. Fíjense que dado un estado y un símbolo devuelve un único estado, porque el autómata es determinístico, o sea, no hay opciones. Si yo estoy parado en un estado y leo un solo símbolo, sí o sí voy a parar a un único estado. Además, en esta tupla hay un estado Q0, que es un elemento de Q, que llamamos el estado inicial, que es como nos imaginamos que se inicializa esa máquina. O sea, cuando la máquina inicia
y todavía no consumió ninguna letra de la entrada, entonces inicia en ese estado Q0. Y además QF es un subconjunto de Q. Podría ser un subconjunto que en principio podría ser vacío o podría ser todo Q. También esos dos casos extremos no nos van a interesar mucho, pero bueno, podría pasar. En general QF podría tener algunos estados, que generalmente no va a ser ni vacío ni todo Q, va a ser un subconjunto de los estados de Q, y este subconjunto Q sub F lo llamamos el conjunto de estados finales. Bueno, vuelvo al ejemplo. Entonces, ¿qué pasa si estoy en el estado Q0 y leo esta cadena A, B, B, A, B, B, A? Bueno, estoy en el estado Q0, lo que voy a hacer es, bueno, leo A y sigo la flecha y termino en Q0. Después leo B, sigo esta flecha y termino en Q1. Después leo otra B, sigo esta flecha y termino en Q1. Después leo A, sigo esta flecha y termino en Q0. Después leo B, sigo esta flecha y termino en Q1. Después leo B, sigo esta flecha y termino en Q1. Leo A, sigo esta flecha y termino en Q0. Y entonces, empezando desde Q0, consumiendo la entrada A, B, B, A, B, B, A, volví a terminar en Q0. ¿Qué significa esto? Bueno, empecé en el estado inicial como se debe, digamos, porque cuando se inicializa un autómata, digamos, empieza en el estado inicial. Al consumir esta cadena terminé en un estado, y ese estado ¿es final o no es final? Bueno, no es final, porque en este autómata el conjunto de estados finales es el conjunto que incluye solamente a Q1. Q1 es este estado que tiene, fíjense como mencioné antes, doble círculo, significa que es un estado final. ¿Qué significa? Cuando consumí esta cadena y terminé en un estado no final, significa que esa cadena no es aceptada por este autómata, también es rechazada por este autómata. ¿Qué cadenas sí aceptaría este autómata? Bueno, por ejemplo, no sé, A no la acepta, pero A, B sí la acepta porque termina en un estado final, y A, B, B también la acepta porque termina en un estado final. En cualquier caminito que yo pueda hacer en el autómata que me deje parado en algún estado final, va a ser una cadena que acepta el autómata, y si termina en un estado no final va a ser una cadena que el autómata no acepta, o sea que a veces decimos que la rechaza. Más formalmente, la función de transición que llamábamos delta, que es la que es la tabla de doble entrada, digamos, que delta de un estado Q y un símbolo A me da el estado Q' al que voy a parar cuando estaba parado en el estado Q y leí la letra A. Esa función de transición se puede extender para que en lugar de leer de una letra por vez, se lea a una palabra, o sea, de a muchas letras por vez. Para eso lo que definimos es una relación ternaria que relaciona un estado inicial, una cadena de entrada y un estado final. Y la idea intuitiva es que si yo estoy en el estado Q1 y consumo la cadena alfa, voy a ir a parar al estado Q2. Y eso lo escribimos, en lugar de escribir esta terna, esta tripla así, la vamos a escribir como Q1 flechita Q2 con una alfa arriba de la flecha. ¿Está bien? ¿Cómo se define formalmente esta relación? Bueno, se define por inducción en la cadena, ¿está bien? Como cuando ustedes hacen recursión sobre una lista y hay dos casos, que es lista vacía o lista no vacía. Bueno, acá es lo mismo. Si estoy en un estado Q y consumo la palabra vacía, quedo en el estado Q. Y si estoy en el estado Q y tengo una palabra no vacía, que es de la forma A alfa, donde A es la primera letra de la cadena y alfa es la cola, o sea, el resto de las letras de la cadena, entonces de Q voy a ir a parar a Q segunda leyendo A alfa, si solo si existe un estado Q' tal que de Q leyendo la letra A voy a parar a Q' según lo que indicaba la tabla de doble entrada, o sea, la función de transición. Y de Q' leyendo alfa voy a parar a Q segunda, recursivamente, ¿está bien? Estoy haciendo un llamado recursivo de alguna forma, una definición recursiva de esta relación, donde acá esta flecha arriba tiene una palabra alfa, que es la cola de la palabra que tenía acá. ¿Está bien? Esta es la definición recursiva. Una definición quizás un poco más amigable para seres humanos, que usa puntitos, no es tan formal, pero es más entendible quizás, es que si yo estoy en un estado Q0
y consumo una palabra que tiene n letras, A1, A2, A3, así hasta AN, voy a ir a parar a un estado QN, si solo si existen estados intermedios, Q1, Q2, así hasta Qn-1, tales que desde Q sub 0, leyendo la primera letra, paso a Q sub 1, y de Q sub 1, leyendo la segunda letra, paso a Q sub 2, de Q sub 2, leyendo la tercera letra, paso a Q sub 3, y así sucesivamente hasta que desde Q sub n-1, leyendo la última letra, A sub n, llego al estado Q sub n, al que quería llegar. Eso define formalmente la relación de transición de un estado al otro. Bien, este es el ejemplo que habíamos mirado antes. Y como sugerimos antes, si nosotros tenemos un autómata finito determinístico D, recordemos, un autómata finito determinístico tiene un conjunto de estados, un conjunto de símbolos del alfabeto, una función de transición, que sería lo que llamamos tabla de doble entrada, un estado inicial Q0 y un conjunto de estados finales QF. Bueno, uno de estos autómatas va a aceptar una cadena alfa. Alfa es una cadena, o sea, es un elemento de sigma estrella. Recuerden que sigma estrella es el conjunto de todas las posibles palabras que se pueden formar con letras del alfabeto sigma. Bueno, el autómata finito va a aceptar la cadena si y solo si, desde el estado inicial Q0, consumiendo la cadena alfa, llego a un estado Q' que pertenece al conjunto de estados finales. Esa es la definición de que un autómata finito determinístico acepte una cadena. Y el lenguaje aceptado por el autómata finito determinístico, D es el nombre que le damos al autómata finito determinístico, es el conjunto de las cadenas que acepta ese autómata. Entonces, L de D es el lenguaje que acepta el autómata finito determinístico y se define como el conjunto de todas las cadenas alfa formadas con letras del alfabeto, o sea, alfa pertenece a sigma estrella, tales que desde Q0, que es el estado inicial del autómata, consumiendo la cadena alfa, llego a algún estado Q' que pertenece al conjunto QF de los estados finales. Bien. Entonces, como ejercicio, podemos definir un autómata finito determinístico en el alfabeto AB que acepte el lenguaje de las cadenas que terminan en ABB. Entonces, a ver si puedo cadenas que terminan en ABB. También escribo esto como consigna para que quede ahí escrita. Bueno, ¿cómo hacemos un autómata finito determinístico que reconozca, que acepte exactamente las cadenas que terminan en ABB? Bueno, si ustedes hicieron lenguajes formales y autómatas, como seguramente deberían, quizás les resulte fácil, pero vamos a tratar de ir un poquito más despacio. Entonces, lo que seguro va a tener que tener el autómata es un estado inicial. El estado inicial lo voy a llamar Q0. La verdad es que con esta herramienta que estoy usando acá para dibujar, no tengo manera de poner una flecha que llegue, así que le voy a poner Q0 para que se note que es el estado inicial, ¿está bien? Es solo una convención de cómo marcar el estado inicial. Ese es el estado inicial. Ahora, si hagamos el camino obvio, voy a poner estados por acá, y yo sé que si leo, a ver, así, A, B y B, debería llegar a un estado final, ¿está bien? Eso es, si yo empecé y leí directamente A, B, B, ya está, llegué a un estado final. El estado final, recordemos que lo marcamos con un doble círculo. Entonces, con eso ya estaríamos resolviendo una parte del ejercicio. Pero esto todavía no está completo, ¿no? Porque un autómata finito determinístico tiene que tener una función de transición. La función de transición tiene que ser una función total que está definida para cualquier estado y para cualquier símbolo de la entrada. Entonces llamemos a los estados Q0, Q1, Q2, Q3. Fíjense que de Q0 hay una transición por la letra A, pero no hay una transición por la letra B, por ejemplo. Y de Q1 hay una transición por la letra B, pero no hay una transición por la letra A. Y de Q2 hay una transición por la letra B, pero no por la letra A. Y de Q3 no hay ninguna transición, ni por A ni por B. Entonces tenemos que pensar qué pasa con todas esas transiciones. Por ejemplo, ¿qué pasa si estoy en Q0 y leo una B?
Bueno, están mis vecinos haciendo ruido, por ahí van a quedar grabados para la posteridad. Eh, por ejemplo, si estoy en Q0 y leo una B, ¿qué pasa ahí? ¿Llegué a un estado final? Bueno, no, porque si empiezo en el estado inicial y leo solo una B, no me alcanza para cadenas que terminen en ABB. Entonces lo que voy a hacer es, si leo una B, voy a quedar en el mismo estado en el que estaba. Eso significa que si yo leo, por ejemplo, B muchas veces y después leo ABB, tengo una cadena que termina en ABB. ¿Está bien? Pero mientras siga leyendo B y no lea ninguna A, no puedo tener una cadena que termine en ABB. Bueno, ¿qué pasa con Q1? Por ejemplo, si en Q0 leo una A, voy a parar a Q1. Si en Q1 leo una B, voy a parar a Q2. Si en Q1 leo una A, ¿a dónde voy a parar? ¿Tendría que volver a Q0? Supongamos que yo pusiera una arista que vuelve así. Bueno, no la voy a poder dibujar bien. Bueno, voy a tener que buscar una mejor alternativa quizás para esta herramienta, pero supongamos que pongo una arista que vuelve para allá con B. Perdón, con A. Si acá yo leo A, B, B, esa es una cadena que termina en ABB, pero no estaría siendo aceptada, ¿no? Entonces eso no me va a servir. Entonces eso lo voy a borrar, si puedo. Bueno, voy a pelear un ratito con esta herramienta. Vamos a poner de vuelta la A que va para allá, que eso seguro va. Bueno, ¿qué pasa si estoy en Q1 y leo una A? Dijimos que no hay que volver a Q0. Lo que tendría que pasar es volver a Q1. ¿Por qué? Porque si yo leo A y después leo un montón de veces A y después leo BB, tengo una cadena que termina en ABB. Esa es la idea. Si estoy en Q2 y leo una A, bueno, debería volver a Q1. Eso lamentablemente va a quedar horrible el dibujo, pero sería así. Está bien, o sea, Q1 va por B a Q2 y Q2 va por A a Q1. Y por último, si estoy en Q3, perdón, si estoy en Q2 con una A vuelvo a Q1, si estoy en Q3, si leo una A tengo que volver a Q1, ¿está bien? Porque si había leído una palabra que terminaba con ABB y después leo otra A, ahí ya dejó de terminar en ABB, pero ya tengo una A leída, entonces si leo una A y después BB, ya sí tengo una palabra que termina en AB, ¿está bien? Perdón si no estoy siendo muy claro, me está distrayendo un poco el hecho de luchar con esta herramienta. Espero que en un par de clases agarrarle la mano o encontrar una herramienta que no me distraiga tanto. Bueno, y por último de Q3, si leo una B, bueno, ahí no tengo mucho que hacer, está bien, porque, o sea, no gano mucha información. Si leo una B, voy a tener que volver al estado Q0. Está bien, si de Q3 leo una B, termino en estado Q0. Bueno, eh, se convencieron de que este autómata acepta todas las cadenas que terminan en ABB y que solamente acepta las cadenas que terminan en ABB. Bueno, no es tan fácil convencerse de eso. Les dejo que piensen cómo se podrían convencer. Creo que la manera de convencerse sería tener un invariante que diga que si estoy en estado Q3 es porque sí o sí lo que leí hasta el momento termina con ABB. Si estoy en Q2, lo que leí hasta el momento sí o sí termina con AB. Si estoy en Q1, lo que leí hasta el momento seguro termina con A. Y si estoy en Q0, no termina ni en A, ni en AB, ni en ABB. Eso sería como el invariante que uno podría demostrar que este autómata cumple.
y con eso uno podría justificar que efectivamente este autómata captura, acepta todas y solamente las cadenas que terminan en ABB. Bien, con esto creo que terminamos parte de autómatas finitos determinísticos. No, perdón. Bueno, si uno tiene un autómata finito determinístico, fácilmente se puede simular ese autómata finito determinístico con un algoritmo. ¿Qué significa eso? Significa que muy fácilmente se puede dar un algoritmo que recibe como entrada un autómata finito determinístico que tiene su conjunto de estados, su conjunto de símbolos del alfabeto, su función de transición delta, su estado inicial Q0 y su conjunto QF de estados finales. Recibe como entrada también una cadena alfa escrita con símbolos del alfabeto y devuelve como salida un booleano que indica si la cadena pertenece o no pertenece al lenguaje aceptado por el autómata, es decir, si cuando yo consumo la cadena quedó o no quedó en un estado final. Bueno, el algoritmo es muy fácil, realmente tengo como un estado actual que es Q, que lo inicializo en el estado inicial del autómata, Q0, y para cada letra de la entrada alfa, cada letra X, actualizo Q como aplicar la función de transición en Q leyendo esa letra, y cuando el for terminó de recorrer toda la cadena de entrada, lo que tengo que devolver es si Q pertenece o no pertenece al conjunto de estados finales. Bueno, ¿cuánta memoria auxiliar necesita este algoritmo? Bueno, la realidad es que requiere solo una variable, que es el estado actual. Si quieren, dos variables, porque para saber cuál es la letra que estoy leyendo, pero es O de 1 de memoria. Entonces, en cuanto a memoria, es lo mejor que podríamos tener. ¿Cuánto tarda en decidir si una cadena alfa está en el lenguaje? Bueno, esto recorre todas las letras de la cadena y mira cada letra exactamente una vez. Entonces, si la cadena medía n, este for itera n veces. Y esta tabla, aplicar esta función de transición es mirar en una tabla de doble entrada. Si la tabla de doble entrada la implementamos sobre una matriz, por ejemplo sobre un arreglo, esta actualización de acá es O de 1, entonces en total el costo de este algoritmo es lineal, es O de n, si la cadena tenía n letras. Entonces, la simulación de un FD es el mejor algoritmo posible que uno podría tener para determinar si una cadena pertenece o no pertenece a un lenguaje, porque requiere O de 1 de memoria auxiliar y decide si la cadena está en el lenguaje en tiempo lineal. Y bueno, en general uno espera que como mínimo tenga que mirar toda la cadena para saber si está o no en el lenguaje. Entonces es por eso que digo que es lo más eficiente que uno podría esperar, digamos. Bien, ahora sí.